la siguiente clase. Bien, cuando, otra vez, si se pierde la voz, me avisan, ¿listo? Mientras tanto voy a ir explicando. Si tienen preguntas, dudas, también me dicen. El tema de hoy es circulatorio. Circulatorio. A ver, otra vez voy a presentar. No se ve, ¿no? La diapositiva. No, doctora. Ya. Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí, doctora, se ve. ¿Y se ve bien? ¿Está clarito? Sí, doctora. Ok. Bien, se fueron de vacaciones y hemos avanzado hasta inmunitario. Ahora vamos a continuar con el tema de circulatorio. La siguiente clase será respiratorio. Cuando hablamos del aparato circulatorio, ¿en qué piensan? A ver, Choque, Karen. Si decimos aparato circulatorio, Transportar sangre entre el corazón y los tejidos. transporte de sangre. Ya, porque si decimos circulatorio, debe tratarse de estructuras por las que circula, ¿no? Circula, puede ser sangre, pero también hay otro tejido que puede circular, es la linfa. Bien. ¿Se ve el cursor, la flechita? ¿Sí, no? ¿O no? Sí, doctora. Ya. Si no se ve, me avisan. Si no se escucha, igual. Ya. Otra recomendación. Les voy a ir explicando el tema. Yo voy a exponer. Les voy a preguntar. Si no me contestan, si no responden, significa que no están en la clase, que han prendido su computadora o su celular y se fueron. Y el asunto no es así. La clase virtual es una clase como la presencial, pero a distancia. Entonces tienen que aprender, tienen que atender y tienen que entender. Si tienen preguntas, me dicen. Entonces voy a ir preguntando y van a contestar, aunque no sepan la respuesta, pero contesten. Si no contestan, les pongo falta. Bien, entonces estamos en aparato o sistema circulatorio. Es el sistema que está formado por estructuras por las que circula, ya sea la sangre, como dijo Karen, o estructuras por las que circula linfa,
¿Y por qué estructuras circula la sangre? Aquí está, ¿no? Por las arterias, por las venas, por el corazón y capilares. Estos son vasos sanguíneos. Inclusive el corazón es un vaso sanguíneo. No igual que los otros vasos, pero igual es un vaso, diferente. ¿Y por qué estructura circula la linfa? Por capilares linfáticos, vasos linfáticos pequeños, vasos linfáticos grandes, medianos, grandes. Y la linfa termina en las grandes venas del cuello. En cuanto a sangre, ustedes saben, ¿no? ¿Qué es la sangre? Briana, ¿qué es la sangre? Es un conjunto de eritrocitos que transportan hemoglobina. Esa es la sangre. ¿No será un tejido conectivo especializado la sangre? Sí, perdón. Es un tejido conectivo especial. ¿Por qué es especial? Porque es líquido. Es un tejido conectivo especial. Ahora, ¿por qué está formado ahí recién? Briana, está formado por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Bueno, eso, y además el plasma. Eso ya sabemos. ¿Y la linfa? ¿Qué será la linfa? Dite. La linfa es un líquido, puede decirse, que de... no me acuerdo, doctor. A ver, Pereira, ¿qué es la linfa? ¿Qué es la plasma sanguínea? No. ¿Qué es la linfa? Pereira. A ver. ¿Es la plasma sanguínea? No. Cotrina, ¿qué es la linfa? Cotrina. Perdón. Mi señal está un poco mal. Es un líquido el cual, explicarlo. Es lo que va a irse absorbiendo, más o menos. Bueno, es un líquido. Ya, está bien, es un líquido. Pero, ¿qué más? Bueno, la linfa es el líquido tisular. Es el líquido tisular, es el exceso de líquido tisular. No solamente es el líquido tisular, es el exceso de líquido tisular. Lo que está de más en los tejidos, el exceso, el desecho, el desperdicio, lo que no sirve, que no puede quedarse en un tejido, tiene que ser removido. Y es removido a través de los vasos linfáticos. Es exceso de líquido tisular. Quedarse en un lugar es secado a través de los vasos linfáticos. Entonces, el sistema circulatorio estaría formado por vasos linfáticos y por vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, ya les he mencionado, son las arterias, venas del corazón y los capilares. Y los vasos linfáticos son los capilares, vasos linfáticos y los troncos linfáticos principales. Los vasos sanguíneos serían parte del sistema cardiovascular, ¿no? Cardio, corazón, vascular, vasos. El sistema vascular linfático, solamente vasos linfáticos. Este sistema cardiovascular está formado por dos circuitos que son cerrados. Empiezan en el corazón, van al pulmón y regresan, ¿no es cierto? Salen del corazón al cuerpo y regresan al corazón. Ese sería el circuito sistémico. Son circuitos cerrados. En cambio, los vasos linfáticos son circuitos abiertos. Empiezan en el capilar linfático y terminan en las grandes venas del cuello. Por el otro lado no hay nada, son vasos ciegos. Bien, entonces, ¿qué revisamos en este tema? Todos los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Voy a dejar de compartir un ratito porque no funciona mi cursor. A ver, déjame un minuto.
Ya, ¿están viendo? García, ¿están viendo la diapositiva? Sí, doctora. Ya, listo. Entonces, hablamos de todos los vasos. Estamos arterias, venas, corazón, capilares, etcétera. Las arterias no son solamente un solo tipo, hay varios tipos de arterias. Tenemos arterias de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre, arteriolas. Tenemos venas grandes, medianas, pequeñas, capilares continuos, fenestrados, en fin, hay varios tipos de arterias, de venas, de capilares. Para que no sea muy complicado, en la práctica podamos ver algunos de estos vasos, es bueno hablar de la estructura general de un vaso. Y esta es la estructura general de un vaso en corte transversal. Esto es un esquema, ¿ya?, de un corte transversal de un vaso. ¿Qué vaso? No importa, menos capilar. Puede ser una de mediano calibre, una arteria, una vénula, un vaso linfático, menos capilar. La pared de un vaso estaría formado por 3 túnicas. Esta es una, se llama interna. Esta es otra, es la media. Esta es otra, la externa. La pared de los vasos, excepto los capilares, tienen 3 túnicas, íntima, media y adventicia. La íntima es la interna, la media y la adventicia es la externa. Entonces, todos los vasos, menos los capilares, por tercera vez, tienen 3 túnicas. Inclusive el corazón tiene las 3 túnicas. La interna se llama endocardio, la media miocardio y la externa pericardio. Bien. Entonces, este vaso que están observando es un vaso, es una arteria. Les digo que es una arteria primero por la forma, es redondo. Generalmente las venas son ovoides, están colapsadas. En cambio, las arterias generalmente son redondas, aunque puede haber excepciones. También es una arteria porque la pared es bien gruesa. En las venas la pared es delgadita y aquí es bien gruesa. En tercer lugar, la luz es pequeña. En las venas es grande, en las arterias es pequeña. Por estas razones, les puedo asegurar de que este vaso que estamos observando es una arteria. Además, en las arterias la túnica media es la más gruesa. En cambio, en las venas la túnica más gruesa es la externa. Bien, revisamos los componentes de cada túnica, empezando por el primero, la íntima. La íntima está cubierto por un epitelio simple plano. Ese epitelio simple plano se llama endotelio. Debajo del epitelio simple plano está un tejido conectivo laxo, se llama subendotelio. El límite de la íntima es una capa de fibras elásticas y se llamaría lámina elástica interna. Fenestrado significa que tiene poros, agujeritos. El endotelio no solamente cubre una superficie y protege esa proteína, qué tipo de sustancias y cuál es la función de cada sustancia. Cuando hablamos de la laminina, por ejemplo, es un término que ya conocen porque hemos visto en tejido conectivo. También hay enzimas en la membrana. Una enzima bien conocida es la enzima convertidora de angiotensina. Ahí está abreviado, enzima convertidora de angiotensina. El subendotelio es un tejido conectivo laxo y el límite de la íntima sería la lámina elástica interna. La media generalmente tiene músculo liso. La interna generalmente tiene músculo liso. Recuerden que el músculo liso también secreta colágena. Esta colágena es la de tipo 3. También hay fibras elásticas, componentes del tejido conectivo, pero principalmente músculo liso. Y la colágena es la de tipo 3, otra pregunta de examen teórico. El límite de la media sería la lámina elástica externa. Si comparamos la lámina elástica interna con la externa es más delgadito que la interna. Y finalmente tenemos la túnica externa o adventicia, que está formado por tejido conectivo fibroelástico.
hay colágena de tipo 1 y de tipo 3 y otros componentes del tejido conectivo. Lo importante aquí es la colágena de tipo 1 y de tipo 3. Igual otra pregunta que les van a hacer en la teoría. Porque en la práctica no vamos a ver los tipos de colágena, pero sí vamos a ver colágena. En esta túnica adventicia hay vasos. ¿Un vaso tiene vasos? Sí. Y serían los vasos de los vasos. Y estos vasos de los vasos se llaman vasa vasorum, abreviado de dos vesicas, vasa vasorum. ¿Qué tipo de vaso es? Son arterias pequeñas, y se encuentran en la íntima generalmente. Ya se encuentran en la íntima, aunque hay excepciones. Bien, estamos revisando otra vez el esquema, ¿no? de una arteria. Y ahora vamos a reconocer los componentes. Esta es la íntima y en la íntima el endotelio. Endotelio, epitelio simple plano. Con suerte vamos a ver los núcleos, porque la célula es tan plana y si el corte está en el centro del núcleo, vamos a ver núcleo. Si no, ni eso se va a ver. Simplemente una línea, ¿no? Como hemos visto epitelio simple plano cuando avanzamos a epitelios. Luego tenemos el tejido conectivo laxo, que es el subendotelio de color celeste o plomo, y la lámina elástica interna, que sería esta, la lámina elástica interna. Luego en la media generalmente hay músculo liso, pero en este dibujo no estamos viendo músculo liso. Sí, algunas fibritas de músculo liso, pero más hay otro componente. Pero sabemos que generalmente hay músculo liso, con excepciones. Luego tenemos la adventicia con tejido conectivo, ¿no? Se llaman vasa vasorum, que son los vasos de los vasos. Vasa vasorum, son vasitos pequeños. Bien. Con ese preámbulo vamos a revisar los diferentes vasos y en la práctica ustedes van a buscar algunos vasos, no todos, son bastantes. Lo importante es que reconozcan y diferencien una arteria de una vena. Una arteria grande, ¿no? Una arteria pequeña, un capilar, etc. Hace un momento les dije que hay 7 sustancias que secreta el endotelio, 2, 4, 6, 7, y aquí está anotado. Esas sustancias que secretan son la colágena, la laminina, la endotelina, el factor de von Willebrand, el óxido nítrico, el factor tisular y la selectina P. Estos nombres tampoco son extraños porque hemos visto en sangre el factor de von Willebrand, la endotelina, la laminina en tejido conectivo, colágena en tejido conectivo. De colágenas no es cualquier colágena, es la de tipo 2, 4 y 5. Bien, también les dije que hay enzimas, esas son las enzimas. La inervación por el sistema nervioso simpático que produce vasoconstricción. Cabe indicar de que los nervios simpáticos llegan cerca de las fibras de músculo de la media, no están en directo contacto. Cerca liberan la noradrenalina y esta difunde hacia las fibras produciendo contracción de los vasos. Ahora, algunos otros vasos también tienen fibras parasimpáticas que producirían vasodilatación. Las arterias tienen más nervios que las venas si comparamos. Este es un cuadrito que les estoy mostrando de los 3 tipos de arterias o 3 grupos. Un grupo es la arteria de gran calibre o elásticas, o también se llaman de conducción. El segundo grupo corresponde a las arterias musculares y ahí están las de mediano y pequeño calibre. Y luego tenemos a las arteriolas. Las arterias de gran calibre, un ejemplo de estas es la aorta. Entre las musculares, todas las que tienen nombre propio del lugar donde se encuentran, por ejemplo, la arteria tibial, la radial, la peronea, etcétera, ¿no? Las que tienen nombre propio del lugar. Las arteriolas, sí, dime. Perdón, no se ve lo que nos está explicando. Seguimos en la segunda diapositiva. Oh, ya, entonces voy a regresar. Qué macana. Ahora, ¿se ve? No, tampoco se ve. A ver otra vez. Nos habíamos salido. Ahora sí.
Sí, ahora sí. Ya. Bien, me van a avisar. Ya cuando se pierda la imagen, cuando se pierda la voz, cualquier cosa me avisan. Bien, entonces, oh, no puedo mover otra vez. A ver, otra vez voy a dejar de compartir. Vamos aquí, pantalla completa. Denme un minutito, está pasando algo con esta diapositiva. Cuerpos de Weber-Palade. Y no es una arteria y hay una vena, ese sería el septo, ¿no? Bueno, hablando de las arterias de gran calibre, tenemos el endotelio con los cuerpos de Weber-Palade, el subendotelio. Algo característico de este vaso es que la lámina elástica interna es incompleta y que en la media, si bien hay algo de músculo liso, hay más fibras elásticas, 40, 70 fibras elásticas, entre ellas algunas fibras de músculo liso. Y se ven vasa vasorum ya en la media, no solamente en la adventicia, sino también en la media. Entonces, cuando vean en el microscopio una arteria y ven los vasa vasorum en la media y en la adventicia, no necesitan ver ni buscar nada más. Es una arteria de gran calibre, porque ningún otro vaso tiene vasa vasorum en la media, solo en las adventicias. Ahora, otro detalle de esta arteria de gran calibre para reconocer es que en la media tiene fibras elásticas. Si bien hay músculo liso, el componente principal son las fibras elásticas. Otro detalle de esta arteria es que sus láminas elásticas, tanto interna como externa, son incompletas. En esta imagen que hemos visto, que les he mostrado hace rato, ese corte transversal que hemos visto, era la arteria de gran calibre, porque en la media se veían fibras elásticas. La lámina elástica interna estaba incompleta. Esta, ¿no?, que están viendo. Esta es la lámina elástica interna que está incompleta. En la media, más fibras elásticas que un músculo liso. Y los vasa vasorum en la adventicia, pero también debía haber en la media. Luego, aquí hay un error. Y lo que está en internet no siempre tiene todo lo completo y real. Nos ayuda internet, pero nosotros tenemos que revisar, ¿no?, la parte teórica en los libros que tenemos. Bien, regresamos a nuestro cuadrito. Y las arterias de mediano calibre, algo característico de estas arterias de mediano calibre, o musculares diré, es que su lámina elástica interna es gruesa. Es tan gruesa que se ramifica, se duplica, de ahí que se llama lámina interna bífida o bifurcada o duplicada. Si observamos una arteria y la lámina elástica interna se ve bien gruesa, ya no necesitan ver más. Es una arteria muscular. La media tiene músculo liso, como todos los vasos, excepto la arteria de gran calibre, ¿no? Y en adventicia, estas presentan vasa vasorum.
Luego las arteriolas. Algo interesante de las arteriolas, creo que nada. No tienen vaso vasorum, en la media músculo liso, la lámina elástica interna solo se ve en las arteriolas grandes. Las chiquitas ya no tienen lámina elástica interna. Todas las arterias se parecen, pero tienen pequeños caracteres que diferencian una arteria de otra. Por ejemplo, ¿cómo diferenciamos una arteria de gran calibre de una elástica, de una muscular? Fácil, por los vasovasorum. 1, 2 por la media, 3 por sus láminas elásticas. Pues no hay cómo confundir una arteria grande o una arteria elástica o de conducción con una de distribución o una muscular. Las musculares también se llaman de distribución. Y la arteriola, bueno, por el tamaño también, ¿no? Son bien chiquititos. Ahora, aquí vamos a observar una imagen de la arteria elástica. Esta es una imagen tridimensional, visto con microscopio electrónico, en la cual se pueden ver imágenes tridimensionales. Estas son las fibras elásticas. La íntima es esta parte de color pálido, todo esto es la media y esta es la adventicia. La adventicia, los pequeños vasitos que se llaman vaso vasorum, que no solo están en la adventicia, sino en parte de la media, en la mitad externa, dice el libro. Esta no puede ser una arteria muscular, esta es una arteria elástica. Acá estamos observando otra vez lo mismo, pero esto ya es un corte histológico. Fíjense las fibras elásticas. ¿Se acuerdan de tejido conectivo denso regular elástico? Paco Briana, ¿se acuerdan del tejido conectivo denso regular elástico? Sí, ¿Sí? doctor. Ya. Lugar de la muestra, aorta, les dije. Esto es, hemos visto esto. Tejido conectivo denso regular elástico, era esto. Fibras elásticas. Fíjense cómo las fibras elásticas onduladas, largas, delgadas, se encuentran en abundancia en la túnica media. De ahí el nombre de estas arterias, que se llaman arterias elásticas. ¿Por qué se llaman elásticas? Porque su media tiene fibras elásticas. Lo común es fibras musculares, pero aquí son más las fibras elásticas, ¿no? Que se ven. Esta es la íntima, la media bien gruesa, porque en las arterias la media es la gruesa. Y la adventicia, que es delgada, donde se encuentran los vasovasorum. En esta imagen no se ven vasovasorum. Tendríamos que mirar con mayor aumento. Y eso lo vamos a ver en la práctica. La pena de estas imágenes, que son imágenes que no se mueven, ¿no? No podemos mover. En cambio, con el microscopio cambiamos el aumento, movemos, etc. Este es otro vasito. Esta es la íntima. Esta línea gruesa es la lámina elástica interna. Esta es la túnica media con músculo liso y esta sería la adventicia. ¿Qué vaso es? Obviamente es una arteria. Una arteria. Y su lámina elástica interna es bien gruesa. Es bien gruesa. Sería una arteria muscular. Y vasovasorum, buscamos, aquí estamos vasovasorum, dos vasovasorum. Es una arteria muscular. Puede ser de mediano calibre. Ahora, les estoy mostrando un espacio chiquitito, blanco, con un puntito negro. Este es un capilar. Acá arriba, otro capilar. Los capilares son vasos muy pequeños. Esto que ven a este lado es un vaso linfático. Al lado de la arteria, la vena. La vena tiene pared delgada y la arteria tiene pared gruesa. Podemos comparar la vena con la arteria. No se confunde en la práctica una vena con una arteria. Hay algunas características absolutas en los vasos que no cambian si hablamos de arterias y venas. Esas diferencias o características absolutas en las arterias son: 1, la pared es bien gruesa. En las venas la pared es delgada. La media es bien gruesa. La media es la más delgada en las venas. Y la luz es pequeña en las arterias y en las venas es más grande. Ahora hay diferencias relativas que pueden cambiar. Por ejemplo, uno es la forma. Generalmente las arterias son redondas. Aquí estamos viendo ovoide. En cambio, las venas son ovoides. Podríamos ver redondas. Puede cambiar. Son diferencias relativas. Generalmente las arterias no tienen sangre. Aquí estamos viendo sangre. Por eso es una característica relativa. No es absoluta. Y las venas siempre tienen sangre, pero no se extrañen si en la práctica ven una vena sin sangre. Puede ser.
Bien. Estructuras sensoriales que hay en las arterias. Esto van a ver en la teoría. Hay unas estructuras dentro de la pared de las arterias que controlan la presión arterial, las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono. Se llaman seno carotídeo en la carótida, cuerpo carotídeo en la carótida, cuerpo aórtico en la aorta. Son estructuras sensoriales especializadas dentro de la pared de las arterias. Y aquí estamos hablando del control de la presión arterial. Los nervios simpáticos secretan noradrenalina, que produce vasoconstricción. El parasimpático, acetilcolina, que produce vasodilatación. Y de esa manera se puede controlar la presión por vasoconstricción, vasodilatación. Pero también los riñones, cuando hay una hemorragia, por ejemplo, los riñones liberan renina. Y la renina actúa sobre el angiotensinógeno y todo un proceso. La cuestión es que al final aumenta la presión arterial. Y los riñones controlan la presión arterial a través de la renina, que es una hormona. La hipófisis, cuando hay una hemorragia o deshidratación, también libera otra hormona que se llama antidiurética, que produce vasoconstricción y aumento de la presión arterial. En fin, hay varias sustancias, hormonas, moléculas, neurotransmisores que se encargan o estructuras sensoriales que se encargan de controlar la presión arterial. Pues esto no vamos a ver en práctica. Hablaremos de otros vasos, las venas. A ver, las venas, Solís Dieter, no está Solís, ¿no? Se fue. Vargas Steven. No, doctora, sí, aquí estoy, Solís. Solís, ¿y dónde te fuiste hace rato, Solís? Ya te puse falta. Se cortó la llamada, doctora. ¿Alguna vez se corta la llamada? Ya, está bien. Entonces, Solís, dime, ¿las arterias son vasos aferentes o eferentes? Las arterias. Aferentes. Aferentes. ¿Seguro? Y también puede ser diferentes, ya que mandan. Las arterias salen del corazón. A veces salen del corazón. Y si salen, son eferentes. En cambio, las venas llegan al corazón. Y como llegan, son aferentes. Entonces, las venas son vasos sanguíneos aferentes. Conforme van llegando al corazón, se van haciendo más gruesas. En cambio, las arterias, conforme salen del corazón, se van haciendo más delgaditas, se van ramificando. Las venas van al corazón. Tenemos de principio las vénulas, ¿no? Después de los capilares siguen las vénulas. De las venas, de las vénulas, las venas pequeñas, luego las medianas, luego las grandes, ¿no? Las grandes que suben. Las venas llevan sangre hacia arriba, ¿no es cierto? Tienen que vencer la fuerza de la gravedad en los miembros inferiores, las venas. Los tipos de venas son las venas grandes, hay otro grupo de venas medianas y pequeñas y otro grupo de vénulas. Inclusive en las vénulas podemos reconocer unas grandes y otras pequeñas y su estructura es diferente. Como son vasos, la pared de estos vasos tiene las tres túnicas, íntima, media y adventicia. En las grandes, la íntima con endotelio y subendotelio. Fíjense que no hay lámina elástica interna, una característica de las venas, no hay lámina elástica interna. Directamente pasamos a la media donde hay músculo liso, pero algunas venas grandes inclusive no tienen músculo liso, no hay media, por eso la pared es bien delgada. Y la adventicia, tejido conectivo. Estas venas grandes tienen vasa vasorum. Solo las venas grandes tienen vasa vasorum. Las venas medianas y pequeñas no tienen vasa vasorum. Tienen más vasa vasorum que las arterias, porque su sangre es menos oxigenada, ¿no? De las venas. Por eso tiene más vasa vasorum que las propias arterias grandes. Y esto solo en la adventicia. Las venas medianas y pequeñas también tienen endotelio y subendotelio. No hay lámina elástica interna. En la media, músculo liso con tejido conectivo y la adventicia con tejido conectivo. Las vénulas grandes tienen las tres túnicas, endotelio, músculo liso en la media y la adventicia. Algo que remarcar en las venas, sean grandes, medianas y pequeñas, es la presencia de válvulas. Las válvulas solo están en la íntima, por lo tanto, el cuerpo de la válvula estaría formado por subendotelio y está cubierto por endotelio.
¿Qué cubre a la válvula? El endotelio. ¿Y por qué se forma dos cuerpos? Por subendotelio. No hay lámina elástica para nada. Han debido revisar también en anatomía, ¿no? Las válvulas son dos valvas, los dos pliegues que salen de la íntima hacia el centro, ¿no? Dos pliegues de la túnica íntima. Estas válvulas sirven para evitar el retorno de la sangre que está viajando hacia el corazón. La sangre abre la válvula y si intentara retornar, la misma sangre cierra la válvula. Las venas tienen válvulas. En los miembros inferiores de las personas que están tiempo de pie, los neurocirujanos, por ejemplo, las cirugías de neurocirugía son largas, algunas son bien largas, pueden durar 10 horas, 15 horas, y ahí está el neurocirujano parado. Y la sangre de los miembros inferiores tiene que vencer la fuerza de la gravedad. A veces falla una válvula y la sangre retorna hacia abajo, entonces se encharca y se dilata. Eso ejerce presión sobre la otra válvula que está más abajo, que entra en disfunción y así se va encharcando y entre válvula y válvula se forman bolsas de sangre. Esas bolsas de sangre, que a veces son muy deformes, se llaman varices. ¿Han visto varices en los brazos? No, porque siempre movemos, pero los miembros inferiores siempre están así, ¿no? En esa posición. Más de las personas que están, qué sé yo, todo el día parados, ¿no? Por su ocupación, pueden desarrollar varices. Son más comunes en los miembros inferiores, ¿no? Las varices. A veces son tan deformes que salen de la piel, ¿no es cierto? Se ven como unos chorizos ahí en la superficie de la piel. Las varices, que son muy peligrosas porque la sangre que se encharca se puede coagular. Y si un coagulito circula y tapa una vena cerebral, puede producir una arteria cerebral, puede producir una muerte cerebral. Por eso es peligroso las varices. En las vénulas grandes se ven las tres túnicas, pero en las vénulas pequeñas solo hay endotelio y lámina basal. Las vénulas pequeñas se parecen a los capilares. Aquí estamos observando una vena. ¿Podría confundirse con una arteria? Imposible. Es una vena que no tiene sangre. No es común, porque las venas sí, casi siempre tienen sangre. Pero les dije que no es una diferencia absoluta. Podría haber venas sin sangre, como esta. Pero es una vena, no puede ser una arteria. La luz es demasiado amplia y la pared es delgada. Entonces, esta es una vena. Aquí tenemos otra vena. Y este es un vaso linfático que se parece a la vena, pero se diferencia de la vena porque su pared es más delgada que de la vena. Vamos a buscar, aquí hay otra vena, esta vez con sangre. La pared es delgada y la luz es amplia. Es una vena, no es una arteria. Acá vemos otra vena, pared delgada y luz amplia. De las túnicas, en las venas, la adventicia es la más gruesa. La media es delgada, pero la adventicia es la más gruesa. En cambio, en las arterias, la media es la más gruesa. En las venas, la adventicia es la más gruesa. En la práctica no van a confundir, imposible. Les voy a pasar las láminas y ustedes van a buscar. Y seguro van a encontrar y diferenciar los pasos. No es nada complicado. La vena. Bien, hablamos de las válvulas. Dijimos que las válvulas se dan en las venas. Está formado por la íntima, endotelio y subendotelio. Y su función es evitar el retorno de la sangre que está yendo al corazón. Este es un cuadrito comparativo entre una arteria y una vena. La pared de la arteria es gruesa, de la vena es delgadita. La luz de la arteria es menor en comparación al de la vena, que es mayor. Generalmente las arterias no tienen sangre, las venas generalmente tienen sangre. La media en las arterias es gruesa, en las venas es delgadita. Y la adventicia es la más gruesa. Bien, esta arteria sería una arteria de gran calibre o una de mediano calibre. A ver, ¿qué dice Alarcón? Dame una miradita a esta arteria y dime qué tipo de arteria es. ¿Es una grande o es una de gran calibre o de mediano calibre? O si quieres, de conducción o de distribución. Alarcón, Jordi. ¿Estás, Alarcón? No. Choque, Karen. Aquí,
Arteria de gran calibre. Arteria de gran calibre. Ya, te voy a mostrar. En esta media, ¿ves fibras elásticas? Porque a mí me parece No. que es músculo liso. Entonces no es una arteria de gran calibre. Porque aquí se ve músculo liso. No se ven fibras elásticas en la media. Entonces no es una de gran calibre. Es una muscular, por el músculo de la media. 1. Y 2, te muestro estito. Esta es la lámina elástica bien gruesa. Bien gruesa. Entonces es del grupo de musculares. Ya, está bien. Okay. A ver, seguiremos viendo. Otro vasito es el capilar. Capilares. Son vasos tan chiquitos, del tamaño de este puntito. De este puntito rojo que es un eritrocito. ¿Por qué es de ese tamaño? Porque el tamaño del capilar es 8 a 10 micras y recuerden que el eritrocito mide 7.5 micras. Por lo tanto, la luz de un capilar solo puede contener un eritrocito. Difícil de ver en la práctica, difícil, pero se puede ver. Y cuando busquen, no busquen un capilar vacío, porque se puede confundir con un espacio, sino un capilar que tenga un eritrocito en su luz. Los capilares. Está formado solo por endotelio con su lámina basal. Podría haber uno que otro pericito. Solamente tiene endotelio, lámina basal. Hay uno que otro pericito. O sea que no tiene las túnicas. No hay túnica íntima completa. No hay media menos adventicia. Y de la íntima solo el endotelio con su lámina basal. La unión entre células endoteliales es uniones oclusivas, aunque también podrían haber uniones comunicantes, como es el nexo, y hasta desmosomas. Y la unión entre un pericito y el endotelio es una unión comunicante. Preguntas de examen teórico. Bien, los capilares están formados por endotelio y lámina basal, nada más. Tienen pocas organelas, un núcleo, filamentos de desmina pimentina. Bueno, esto es más teoría, ¿no? Los capilares, el endotelio secreta colágena, laminina, endotelina, esto ya vimos. Además, prostaciclinas, fibronectina, que no secretan los endotelios comunes. Hay varios tipos de capilares. Y aquí les muestro un cuadrito de los 3 tipos de capilares. Sí, Doctora, se le está cortando mucho. no, ¿reconoces este capilar? Te digo. Ah, sí, Se ve bien, ¿no es cierto? sí. La pared, solo endotelio y lámina basal, y en el centro un puntito rojo. O sea, es un eritrocito. Si estamos en tejido conectivo, este es un capilar continuo. Mucho hace también saber el lugar de la muestra. Si yo les doy una lámina de tejido nervioso, ya saben, es capilar continuo. Aquí observen este otro capilar y aquí hay varios capilares. Estos chiquititos son los capilares. Esta es una vista longitudinal. Los eritrocitos están en fila india dentro del capilar. Vista longitudinal y el son transversal. No puede ser una arteria, no puede ser una vena. Este es un capilar. Son bien pequeños. Un adipocito mide 150 micras y el capilar mide 8 micras. Es bien pequeño. Capilares. Bueno, a la derecha estamos observando una arteria. Esta es la arteria con pared gruesita, al lado la vena, la pared delgadita. Generalmente las venas tienen sangre, las arterias generalmente no tienen, pero en este caso estamos viendo sangre también. Arteria y vena son diferentes. Y a la izquierda de este cuadrito tenemos vasitos chiquitos. ¿Pueden ser capilares? Podría ser.
capilares. Puede ser. O no. Eso vamos a ver en la clase. Bien. El corazón es otro vaso. Es diferente de los vasos comunes. Pero como es un vaso, también tiene las tres túnicas, íntima, media, adventicia. La íntima se llama endocardio, la media miocardio y la adventicia pericardio o epicardio. Tiene sus diferencias con relación a los otros vasos. Por ejemplo, tiene endotelio, subendotelio, pero no tiene lámina elástica interna. Más bien tejido conectivo denso y luego tejido conectivo laxo. En el denso, algunas fibras de músculo liso y el laxo se denomina subendocardio. En la media no es músculo liso ni fibras elásticas, es el músculo cardíaco, el músculo estriado cardíaco que ya hemos revisado, que tiene las bandas y todo eso. El músculo de la media es el cardíaco. Aparte de este músculo cardíaco, hay un músculo cardíaco especial que se llama o que está formado por las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son fibras musculares especializadas en la conducción de impulsos. Hay esos dos tipos de músculo en la media. Y las fibras de músculo cardíaco que hablamos en el músculo, las fibras comunes, producen factores natriuréticos. Esto ya vimos en el músculo. Luego tenemos tejido conectivo. Al final del músculo, tejido conectivo bien grueso. Este tejido conectivo denso, se denomina esqueleto cardíaco. No es un esqueleto de huesos, ¿no? Es un esqueleto de tejido conectivo denso. Y los componentes del esqueleto cardíaco son el trígono fibroso, el anillo fibroso y el tabique interventricular, o tabique membranoso. Luego tenemos el tejido conectivo y un poquito de tejido conectivo laxo, adiposo, que se llama subepicardio. Cuando han visto en anfiteatro corazón, estaba envuelto la parte externa por tejido adiposo, ¿no? Tejido amarillo, adiposo, grasa. Ese tejido se llama subepicardio y está envuelto por una capita de epitelio plano simple. El subepicardio, ahí están incluidos los vasos coronarios, ¿no? Los vasos coronarios, en el subepicardio. Bien, esa es la estructura de la pared del corazón. Aquí estamos viendo un poquito del endocardio y el miocardio. La pared es tan gruesa que no da para ver toda la pared. Bien. Esos son todos los vasos sanguíneos. Hemos hablado de las arterias, diferentes tipos de arterias, venas, diferentes tipos de venas, capilares, 3 tipos de capilares, y el Doctora, se le está cortando. en una sola dirección, porque ya nos falta poquito, ya vamos a la raro, 100 y no se cortan. Será porque todo el mundo está utilizando, ¿no? Las plataformas, imagino. Ya, continuaremos con los vasos linfáticos. ¿Han visto vasos linfáticos en anato? Doctora, por si acaso no se ve la pantalla. Sí, estoy preparando. ¿Cómo es? ¿Han visto? Vasos Doctora, no se le linfáticos escucha bien. en anato. ¿Se escucha o me escuchan? No. Se escucha entrecortado. Ah, qué bacana. A ver, un ratito.
Ahora sí, ¿me escuchan? Hasta acá, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ahora sí, Vaya, doctora. listo. Están Sí, doctora, se observando escucha. un vaso linfático. Ya, gracias. Están viendo un vaso linfático, es un esquemita. Estas cositas que se ven son válvulas. ¿Los vasos linfáticos también tienen válvulas? Sí, y más que las venas. ¿Por qué? Porque evitan el retorno de la linfa. Dijimos que la linfa es el desecho, el desperdicio, lo que no sirve, que no puede quedarse en el tejido. Tiene que ser removido, tiene que ser transportado. Entonces, estos vasos linfáticos tienen una sola dirección, ¿no? Y es a las grandes venas del cuello. Si la linfa intentara retornar, las válvulas se cierran y la linfa no regresa, ¿no? El exceso de linfa. El exceso de líquido tisular, no el exceso de linfa. Bien, este es un capilar linfático. Solo tiene endotelio y lámina basal. Entre las células endoteliales hay espacios. La lámina basal es incompleta. Entonces, el capilar linfático se parece al capilar sinusoidal. Pero a diferencia del capilar sinusoidal, presenta esto, que se llaman filamentos de anclaje o filamentos de fijación. Es el único vaso que tiene filamentos de fijación. ¿Para qué sirven estos? Para fijar el capilar, porque este capilar es un circuito abierto, les dije, va en una sola dirección. Su origen es este, no hay nada a este lado. De acá va para las grandes venas. Se podría mover, no se mueve, no tiene continuidad, podría moverse, pero no se mueve por estos filamentos de anclaje que anclan el capilar al tejido y no se mueve. Esto es bueno y es malo. Bueno porque anclan y mantienen abierto esto porque el exceso de linfa tiene que ingresar, el exceso de líquido tisular. Y lo malo es que habiendo una puerta abierta, cualquier antígeno de la zona, si hubiera, digamos, acá un tumor maligno, las células malignas no creen que aprovecharían esta puerta abierta para entrar. De ahí que la diseminación de los tumores malignos es la vía linfática, por esto. Pero no es tan fácil para las células cancerígenas o antígenos llegar a las grandes venas del cuello, porque recuerden que estos vasos linfáticos en su camino van a pasar por un ganglio. Y esto ya hemos visto antes del examen. Los ganglios linfáticos tienen vasos linfáticos aferentes y eferentes. La linfa se drena en el ganglio y en el ganglio tendrían que morir todos los antígenos. Y del ganglio sale el vaso linfático eferente con la linfa limpiecita. Aunque en el libro dice que la linfa solo se filtra el 99% en los ganglios. Eso da opción a que 1% salga. Es decir, algún antígeno podría sobrevivir al ganglio. Afortunadamente tenemos cadenas ganglionares. En uno de esos tendría que morir el antígeno. Pero hay antígenos tan virulentos que pueden sobrevivir y llegar a la circulación y diseminarse, como es el caso de los tumores malignos, por ejemplo, ¿no? Bien, es un capilar linfático. Característica del capilar linfático, bueno, hay 3 características. 1, las células endoteliales tienen espacio. La lámina basal es incompleta y los filamentos de anclaje. Eso es. Luego los vasos linfáticos se parecen. Los vasos linfáticos se parecen a las venas y tienen válvulas, más válvulas que las venas. Los troncos linfáticos, que son 2, se parecen a las grandes venas. Y algo que les pueden preguntar en la teoría, ¿dónde no hay vasos linfáticos? En el sistema nervioso central, en la órbita, en el oído interno, en la epidermis, en el cartílago y en el hueso. Ahí no hay vasos linfáticos. Los líquidos excesos entrarán directamente a la vía venosa. Aquí están observando una vena y una arteria. Y este es un vaso linfático. Vaso linfático, esta es la valvulita, ¿no? El corte justo está en el centro, la válvula venosa. Vaso linfático, la pared bien delgada, más delgada que las venas. ¿Cómo diferenciamos esta vena de un vaso linfático? Fácil, porque aquí hay sangre. En cambio, en el vaso linfático no hay sangre, porque no es un vaso sanguíneo, es un vaso linfático. Podría verse un linfocito por ahí que ha salido del ganglio, pero generalmente es así, vacío. Y las válvulas, siempre cuando el corte esté en el centro, ¿no?, de la válvula. Esta es otra válvula, este es el vaso linfático. La pared es más delgada que la vena, solo es estito la pared. Y sin embargo, ahí está la íntima, la media y la adventicia. Si se parece a la vena, no hay láminas elásticas. En las venas no hay láminas elásticas. Este es otro vaso linfático. La pared es bien delgada. Otro vaso linfático, la pared delgada.
tejido conectivo, vasos linfáticos. Acá estamos viendo un esquema del texto Di Fiore, que es un atlas, donde se ven esquemas. Esto no es un corte histológico. Este es un corte histológico, pero este es un esquema. Esta es una arteria. La luz estrecha y la pared bien gruesa. La media bien gruesa, la adventicia. Esta es una vena, es otra vena. Venas, venas, arteriola, vénula, arteria. Todas las arterias se parecen porque tienen pared gruesa y luz estrecha. Y las venas se parecen. Esta vena se parece a esta vena. Y los vasos linfáticos son estos, vacíos. Puede tener unos 2 o linfocitos o nada. Es una arteriola, es una vena pequeña. Esta es otra arteria pequeña, arteria pequeña, arteria pequeña. Es una arteriola, ¿no? Más pequeña que esta. Vena en corte longitudinal, vena en corte longitudinal. Vaso linfático, este chiquitito es un capilar. Y bien, son todos los vasos y tenemos otros capilares. Esos son los vasos que van a mirar en la práctica para la siguiente clase. Tenían un repaso, no les voy a tomar el repaso virtual. Esto lo vamos a hacer en la práctica. Y la siguiente clase vamos a avanzar respiratorio. Y así no nos atrasamos porque la clase pasada ya hemos perdido una clase. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? Doctora, Sí. la siguiente clase entonces es repaso de circulatorio y respiratorio, los ambos, Exacto. solo Así respiratorio. es. De circulatorio que tenían que dar hoy y de respiratorio que va a ser la siguiente clase. Entonces tienen 2 repasos, circulatorio y respiratorio. Ahora, respiratorio, voluntarios, ¿quiénes quieren exponer? Porque vamos a empezar otra vez como en la primera parte. Van a dar repasos, trabajos grupales, trabajos personales, el examen de reconocimiento, los trabajos, etcétera. Otra vez de 0 a 100. La anterior vez han dado el examen y hasta ahí hemos evaluado sobre 100. Ahora otra vez sobre 100, se suma los 2 y se divide en 2 y esa es la nota práctica. Si han sacado, digamos, 40 sobre 100, esta segunda pueden sacar, digamos, 80. Sumados los 2 y tienen la nota práctica final de 120. O digo de 60. ¿No? Sumamos 120 y dividimos en 2, 60. Entonces, tienen que mejorar. Si están bien, manténganse así. Si no, tienen que mejorar. Tenía que avisarles hoy su nota, pero no es posible. Así que será la siguiente clase. Es la nota de la primera parte. Esta segunda parte empezamos desde la siguiente con la evaluación. Les dije que el repaso no lo voy a tomar virtual. Sería una copiadera, ¿no? A menos que... No, aun cuando prendan sus cámaras, igual. No es posible. Así que vamos a empezar con la evaluación, la siguiente. Otra vez, voluntarios para la exposición de respiratorio. Bueno, por lista, Alarcón y Choque. Alarcón y Choque. Respiratorio. ¿Listo? Si tienen preguntas, dudas, me buscan el lunes en la mañana o en la noche en el laboratorio. Listo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctora, yo Sí, ingresé un yo sé. un poco tarde por mi internet y tal vez llamó lista y no. Claro que llamando lista, Yesenia. Sí, pero he visto tu nombre, sí, no hay problema. El Ya está Jordan bien. García, también está Jordan García. Jordan. Sí, estoy aquí, doctora. Solís está, ¿no? Solís. Sirpa. Sí, doctora. Sirpa. No hay Sirpa. Mamani y Rosa está en otro grupo. Ya, creo que están todos. Herrera Maday. Herrera Maday, no está. Con Condori. Estás
A ver, bien, entonces, ¿alguna pregunta? Eddie, ¿alguna pregunta? No. ¿Todo bien? Escalía. Para la siguiente, ya saben su asignación. Van a estudiar respiratorio y circulatorio repasarán, ¿no? Porque hoy era el repaso. Una repasadita para su repaso. Bien, jóvenes, hemos terminado el tema de circulatorio. La siguiente, continuamos con respiratorio. ¿Listo? Cualquier pregunta me dicen o me mandan también al WhatsApp. Nos vamos a retirar. ¿Listo? Que les vaya bien, cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta